Tú hablabas de la parte legible que hoy día con la computación está pasando. No sé si han recibido reclamos ya, por ejemplo, que hemos visto que muchos médicos están usando abreviaturas ya, y al usar abreviaturas o resumir palabras y todo, hay muchas cosas que igual ya no se entienden, por no escribir demasiado. Entonces, esa es una de las preguntas que te quería... Sí, sí, desafortunadamente existe una limitación de tiempo para ver y atender a las personas, porque la demanda es ilimitada. Y esto pasa tanto en el sector público como privado. ¿Ya? Una persona generalmente una adecuada atención alrededor de 20 minutos. ¿Ya? Sin embargo, muchas veces, como está esta obligación de detallar de manera, no sé, lo más posible la ficha clínica, hemos recibido reclamos no solamente respecto de las abreviaturas, sino que también que el médico cuando está haciendo, o la persona que está haciendo el diagnóstico, no mira a los ojos a la persona y se encuentra todo el tiempo en el computador. ¿Cómo lo vamos a resolver? No lo sabemos, porque existe esa exigencia de que escriba todo en un lenguaje legible en 20 minutos, en donde también tiene que dedicarlo a la atención del paciente. Entonces, se han establecido en algunos lugares glosarios dentro de la misma ficha clínica para establecer que las abreviaturas sean legibles también. O establecer cierta codificación, por ejemplo, de patologías, cosa que al colocar el código se escriba también la palabra completa. Pero son adecuaciones culturales que tenemos que empezar a resolver, porque se conjuga con todo eso, con que no me miró el doctor, se dedicó todo el rato a mirar el computador, incluso muchos los acusan de que están en Google, mirando, qué sé yo, el diagnóstico, cuando existe en el fondo las plataformas informáticas que dan la impresión de que el profesional está en otra cosa, ¿ya? Sí. Y la segunda pregunta tiene que ver con la ficha electrónica. Se está tratando de llevar ahora la receta electrónica, que es un segundo paso que todavía está encaminándose, y donde nosotros tenemos preocupación, por ejemplo, porque hemos visto con muchos adultos mayores que por no tener a lo mejor acceso, y a lo mejor sería interesante en la receta electrónica poder tener acceso, aunque sea parcial, de los medicamentos que se usan, porque hay muchas pasan por distintos médicos y la gente está usando a veces el mismo medicamento con distintas marcas y está con una sobredosis. Y las farmacias deberían poder ver eso para poder hacer la interacción de evitar esta polifarmacia e interacciones. Sí, lo mismo respecto del... Ese es un punto muy, muy importante también porque se relaciona con un deber que tiene el paciente de informar cuáles son todos los medicamentos que él está tomando, de qué manera, y generalmente la persona no va así de preparada al médico, porque le duele, qué sé yo, la cadera, pero esa persona es hipertensa, esa persona además tiene alguna patología adicional, diabetes, y por todas esas cosas que tiene la persona, toma medicamentos. Y toma medicamentos que han sido recetados indistintamente y no han sido vueltos a revisar quizás. Entonces el paciente tiene que entregarle al doctor no solamente la información respecto a la dolencia que está teniendo en el momento, sino que también toda su historia clínica que tiene, los remedios que utiliza, y efectivamente nuestros usuarios mayores del sistema público son adultos y adultos mayores. La receta electrónica es a no ser que se imprime en el lugar, no tiene mucha utilidad para ellos, ¿ya? Y la actualización de los medicamentos yo creo que es un desafío que tensa a todo el equipo de farmacia y el equipo que está como un poco rodeando al paciente, por cuanto no existe una integralidad en la entrega de medicamentos. O sea, eh, me pasa con algunos usuarios que tienen que tomarse durante todo el día medicamentos que van con diferencias de 1 hora entre uno y otro. Entonces, también se ha pedido la unificación de todos los medicamentos, por ejemplo, a 1 hora o en determinadas horas, pero ahí también tocamos con las otras ciencias que nos dicen que efectivamente los medicamentos tienen su tiempo de medicación para que cuando se tome el otro
esperar un tiempo para que ese medicamento también internamente en procesos bioquímicos pueda hacer efecto. Entonces ahí tenemos no solamente el problema de la receta electrónica, sino que también de la información que el paciente le entrega a su profesional sobre los medicamentos en general que está utilizando. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí, pero con el micrófono para que se pueda escuchar y, por favor. Gracias. Esta ley estuvo en discusiones porque fue una de las primeras proyectos que se presentó al Congreso en la reforma de salud y duró 11 años de discusión en el Congreso. Lo digo porque pertenezco a una organización de usuarios, de una asociación de defensa de los derechos del consumidor y estuvimos al inicio también participando y luchando, pero pasaron los años y por supuesto después ya no incidimos en nada. Bueno, quería saber si ustedes tienen una evaluación, ya sea a través de los reclamos que ha habido en relación a la ley. ¿Qué efecto efectivo ha tenido en la población? Los diferentes aspectos, porque uno a veces se entera por los reclamos que salen a la luz pública o de otras situaciones respecto a la atención, pero no si tienen estudios o alguna información al respecto. Sí, estamos en eso un poco lo mismo. La ley de colegios profesionales lleva como 15 años en el Congreso, estamos esperando que en algún minuto se active. Aunque usted crea, las organizaciones de la sociedad civil influyeron mucho para la aprobación de esta norma. Y en eso la invitación es a que siempre sigan en esa lucha, porque si no son promovidas por la sociedad civil, difícilmente, ya sea los parlamentarios o el Ejecutivo, se va a enterar de las demandas sociales. Eso primero. Y lo segundo es que efectivamente existe todos los establecimientos de salud tienen estas oficinas de reclamos, de informaciones que tienen que estar visibles, que tienen que cumplir con ciertos estándares. ¿Ya? Y también, por otro lado, existe una regulación, no solo a través de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, sino que también la Ley de Procedimientos Administrativos de los órganos que regulan la administración del Estado. ¿Ya? Ahí también existen procedimientos de carácter general de respuesta. ¿Ya? Y las leyes antidiscriminación que han salido después, todo eso también se evalúa por parte de los establecimientos a través de encuestas de satisfacción. Encuestas de satisfacción que se hacen una vez al año y se mide el rendimiento de los profesionales y se encuentra incluso asociado a una ley de incentivo remuneracional para que tengan un buen trato y un trato digno a las personas. Entonces los establecimientos que logran un cierto ranking ya de evaluación que la hacen los usuarios y se hace de manera anónima, incógnita y en distintos momentos, esos establecimientos se ganan, los profesionales se ganan un bono por haber atendido bien y haber tratado bien a las personas. Y eso se mide con estas encuestas que yo le digo. Además de las encuestas, también tenemos a la superintendencia que nos fiscaliza el cumplimiento de todos estos derechos y de los derechos que aparecen en esta cartilla. Por ejemplo, va una persona y ve si la persona está siendo identificable, si la persona tiene un buen trato, si la persona habla con un lenguaje accesible. Son fiscalizaciones que también se realizan y cuyos informes también se encuentran en la página del Ministerio para su análisis. Se encuentran ahí incluso también en los servicios de salud, se encuentran también sus encuestas y sus estudios sobre el cumplimiento de estas normas. Es una norma que es nueva, ¿ya? En materia legislativa y en materia de cambios estructurales, esto es una ley nueva, así como el cambio del modelo del sistema de salud. Lleva 16 años. Ustedes dicen eso es mucho, pero 16 años todavía ni siquiera es la mayoría de edad para una persona.
en instituciones anquilosadas y que tienen estructuras complejas y múltiples, eso no es nada. O sea, estamos recién ahora viendo las evaluaciones para hacer las modificaciones y cambios estructurales, incluso de los colegios profesionales. Esta ley es más nueva todavía. Por lo mismo, su implementación requiere de mucho análisis, de mucha fiscalización por parte de los usuarios, no tener miedo a reclamar, a sugerir, no solamente reclamar, sino que las sugerencias también que nacen desde los usuarios a nosotros nos permiten mejorar, pero de manera pertinente, porque nosotros a veces nos imaginamos en nuestros escritorios cuál puede ser la mejor solución, y la solución a veces viene de manera más directa, más pertinente desde los usuarios. Entonces nosotros estamos impulsando también campañas para que los usuarios dejen estampados sus sugerencias, sus reclamos en el establecimiento, pero de manera también objetiva, porque el usuario cuando llega donde el médico se le olvida todo lo que pasó hasta llegar al médico, ¿ya? Y eso no nos permite a nosotros evaluar. Nosotros sí estamos mirando eso, existen departamentos de trato al usuario, como les decía yo, en cada establecimiento, en cada dirección de servicio y en cada subsecretaría en el ministerio. Entonces, es una preocupación que a nosotros nos interesa que ustedes la utilicen esa herramienta. Esperen, para que le escuchen, porque se queda grabado después. Perdona. A ver, en sus inicios la ley contemplaba una participación de la comunidad a través de organizaciones que hasta hoy día existen, que son los consejos de salud y que podían, me acuerdo que la propuesta era que participaran de estas oficinas de las OIR. Eso en la ley no quedó nada de la participación. Le pregunto. Efectivamente quedó la participación en los comités de ética, que es pero es una instancia muy importante dentro de los establecimientos, porque en caso de conflicto es el comité de ética el que hace la recomendación. Entonces es una instancia también superior a la determinación de un solo profesional. Entonces uno puede recurrir al comité de ética y tiene la seguridad que dentro del comité de ética tiene que haber representación de los usuarios. Por otro lado, la participación quedó en otra ley, en la ley 20.500, ¿ya? Que es la ley de participación, en donde específicamente establece que los servicios de salud y los establecimientos de salud y los organismos públicos en general deben contar con estos consejos consultivos de usuarios. O sea, se recogió respecto de los usuarios de salud, porque salud en eso ha tenido bastante injerencia y trayectoria respecto de la participación y respecto de varias cosas más que otros sectores se encuentran incluso más atrasados. Nosotros efectivamente consideramos la participación como vinculante dentro de nuestro sector. Es muy relevante porque ha sido una participación histórica que a nosotros incluso nos ha permitido hacer mejoras. Los consejos consultivos de salud son los primeros podríamos decir, consejos de la ciudadanía que se encuentran incorporados a la gestión de la administración pública. Entonces, esos sí se encuentran reconocidos y validados específicamente dentro de la ley 20.500. Y acá se sacaron por ser de ámbito muy particular.